Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les aviso que está el Padre Antonio en el confesionario para las personas que deseen confesarse. Hermanos, estamos celebrando hoy la fiesta de la conversión de San Pablo, y con esta fiesta cerramos esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Vemos en esta fiesta de la conversión de San Pablo, pues lo que puede hacer la gracia de Dios, ¿verdad?, en una persona. Lo que puede hacer Dios en nosotros si lo dejamos actuar. Como sabemos, Pablo, antes de su conversión, Saulo, él era perseguidor de la iglesia. Él estaba convencido de que los seguidores de Jesús pues no estaban en la religión oficial del judaísmo. Entonces él, convencido, como lo habían enseñado sus padres, sus abuelos, antepasados, pues él pensaba, tenía la idea de que los que seguían a Jesús pues estaban mal. Entonces él, consciente de esto, él empezó precisamente a perseguir a los cristianos. Él persiguió a los cristianos, y yendo de camino a Damasco, él tuvo ese encuentro con Jesús, que no lo sabía. Sabemos que Pablo, ¿a quién perseguía? A los cristianos. Y curiosamente, cuando cae Pablo, le pregunta el Señor: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y dice Saulo: ¿quién eres? Dice: soy Jesús a quien tú persigues. Aquí vendría la pregunta: ¿a quién perseguía Jesús? ¿A los cristianos o a Cristo? Pablo, ¿a quién perseguía? A los cristianos, pero curiosamente Cristo se identifica con sus seguidores, con los cristianos. No dice ¿por qué persigues a los cristianos?, sino dice ¿por qué me persigues? O sea que atacar a los cristianos es atacar al mismo Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús. Pero vemos cómo después de ese encuentro con Jesús vivo, él cambia. Hay un cambio en él. La pregunta inmediata después de esa conversión es: ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ya Jesús le indica qué es lo que tiene que hacer. Hermanos, yo creo que esta pregunta nos puede servir a nosotros como jaculatoria a lo largo del día, ¿verdad? Como puede ser una frase que nos ayuda a nuestra oración. Pedirle a Dios: ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué me estás pidiendo? Así como tú le pediste algo concreto a Pablo, después de que era ese perseguidor de los cristianos, pasa a ser ese gran apóstol de los gentiles. Pues es una buena oración que nosotros le hagamos en este día y que le pidamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres de nosotros, Señor? ¿Qué es lo que debo hacer? Pablo escuchó
y puso en práctica todo eso que el Señor le pidió. Y vemos cómo después de ser ese perseguidor de la iglesia, va a pasar a ser ese gran apóstol de los gentiles. Y vaya que San Pablo tenía pues mucho ímpetu, mucha fuerza, mucha decisión, generosidad en el servicio de Dios. Vemos cómo enumera todo lo que pasa con tal de que Cristo sea anunciado. Dice, he naufragado varias veces, como 3 veces, fui apedreado también varias veces, una de ellas ya lo daban por muerto, sufrió peligros en la ciudad, peligros en el campo, sufrió cárcel, azotes, lo encadenaron, pero dice, no me importa, con tal de que Cristo sea anunciado, yo voy a hacer todo lo que sea necesario. Voy a hacer todo lo que sea necesario con tal de que Cristo sea anunciado. Pero vemos como Pablo, él todo lo que realizó no lo hizo solo, sino él sabía que era con la gracia de Dios. Pablo, te basta mi gracia. Cuando él experimenta su debilidad, su pequeñez, el Señor le dice, Saulo, te basta mi gracia, te basta mi gracia. No solos, la gracia de Dios tampoco sola, sino Dios quiere que nosotros colaboremos poniendo a su servicio nuestros talentos, como lo hizo Pablo. Pablo puso a trabajar sus talentos en servicio del reino de Dios. Entonces, los talentos de Pablo y la gracia de Dios hizo maravillas. Ese gran apóstol de los gentiles. Ojalá que ejemplo de Pablo, también nosotros colaboremos por la unidad de los cristianos, colaboremos en la extensión del reino de Dios. Decía San Pablo, ay de mí si no anuncio el evangelio. Así que debemos de salir de nuestro egoísmo y compartir este mensaje que hemos recibido, porque ese mensaje de recibir a Jesús no es quedarnos nosotros con Él, sino debemos de compartirlo. ¿Qué es lo más importante? Que la gente conozca a Jesús, que tenga ese encuentro personal con Jesús, porque de ese encuentro personal con Jesús va a venir el cambio, la transformación de la persona. Porque Dios no quiere la muerte del pecador. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que se salve. Dios no quiere que nadie se condene. Dios no se deleita en que se muera la gente mala, en que se condene. Eso no quiere Dios. Lo que quiere Dios es que nos salvemos, pero obviamente que respeta nuestra libertad. El que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Pues pidamos al Señor, hermanos, que ejemplo de Pablo, así también de ese encuentro con Cristo vivo, pues transforme nuestra vida y pongamos toda nuestra persona, todo nuestro ser, todos los talentos que Dios nos ha dado en servicio de la extensión de su reino. Que así sea.